Biblia, que tarde o que temprano, para cualquier cristiano que comparta su fe, va a tener que dar una explicación por qué de la Biblia. Y sobre todo, quienes más necesitan tener una respuesta satisfactoria, y me refiero a satisfactoria, una respuesta inteligente, porque la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe inteligente. Y entonces tenemos que dar nosotros respuestas inteligentes a nuestra fe. Y por eso les digo que muy importante para los estudiantes que están, por ejemplo, en la high school y sobre todo los que están en colegio, porque hay maestros que tienen como meta destruir la fe de un joven, de una señorita, ridiculizando sus creencias. Tienen como esa meta. Entonces, tienen ustedes que prepararse bien, porque uno crea sus convicciones basadas en la Biblia. Entonces ustedes van a un lugar como este, ¿verdad? A un centro educacional como es un colegio, y se empieza a tocar temas que usted no está de acuerdo. Por ejemplo, empiezan a tocar el tema de la evolución y usted empieza, no. Y lo más seguro es que va a terminar levantando su mano y decir, no, pues yo creo que esto y esto, yo no creo de esa manera, yo creo que esto es así, así, así. Y si le toca un maestro de esos, luego se ve que le va a salir la babita diciendo, hijo, aquí está una presa para agarrar y ridiculizar y dejarlo en mal en cuanto a su fe. Y le va a preguntar, ¿y por qué crees tú de esa manera? ¿Por qué estás disintiendo conmigo de que tú crees de esta manera? Oh, bueno, porque yo creo que de esta manera, porque la Biblia dice. Es lo que como cristianos vamos a decir, la Biblia dice esto, la Biblia dice que sí existe un Dios, que Dios es creador, o la Biblia dice que Dios da la vida y no hay quien la deba de quitar, por eso yo no creo en el aborto, y etcétera, etcétera. Según el tema de controversia que se esté tomando ahí, vamos a tomar como nuestra base, nuestra guía de creencia, la Biblia, porque la Biblia dice. Entonces el maestro pues va a estar encantado de que usted diga que la Biblia dice. Entonces él le va a decir, ¿por qué la Biblia sobre otros libros sagrados? Aquí él puede decir, miren, aquí hay muchos estudiantes que tienen a otro libro como su autoridad final. Aquí hay hindúes, aquí hay musulmanes, aquí hay mormones, aquí hay, etcétera, etcétera. Puede mencionar diferentes grupos y decir, y ellos tienen su propio libro sagrado, que lo consideran su fuente de autoridad. ¿Por qué el tuyo tiene que ser el único? ¿Por qué la Biblia debe ser lo que todos tengamos que decir? Oh, sí, ya dijo ella, ya dijo él, que la Biblia dice y así tenemos que creerlo. ¿Por qué la Biblia? Entonces, hay respuestas que nosotros podemos dar que no son satisfactorias, y menos en una situación así, no son satisfactorias, que le puedo llamar respuestas Mickey Mouse. Que puede ser que pasen aquí, ¿verdad?, entre nosotros, pero no van a pasar ahí con un maestro, ¿verdad?, que pues dice él, si yo tengo un doctorado en filosofía, o tengo un doctorado en ciencia, tengo un doctorado en biología, y esta persona me viene y me quiere poner la Biblia como una autoridad superior a todo lo que yo aprendí, a todo lo que yo estudié, a mi doctorado. Es tiempo de que lo ponga en su lugar. Y así esa es la actitud que tienen. Entonces, ¿por qué la Biblia sobre otros libros? Una de las como respuestas equivocadas o respuestas débiles, ¿verdad?, que las pueden interpretar como respuestas, pues, nada más religiosas, ¿verdad?, pero no inteligentes, porque muchas veces eso lo ven como sinónimo. Ser religioso, pues, es simplemente no ser inteligente, ser ignorante, creer en mitos, mitología, ¿verdad? Entonces ellos tratan de probarle a una persona que su fe está basada en mitología, ¿verdad? Nada más, que no tiene nada de fundamento, de credibilidad y de que sea una autoridad final,
como luego nosotros decimos, ¿verdad? Con la Biblia, como la palabra de Dios. Entonces podemos, por ejemplo, decir, bueno, que le dice, ¿por qué pues la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué para ti la Biblia es la autoridad final? Uno puede decir, bueno, yo creo en la Biblia porque así fui criado. Que es a lo que le llamamos, ¿verdad? Cuando nosotros todavía andamos con la fe de nuestros padres. Por eso es que es bien importante. Yo les digo a los jóvenes, tienen que estar conscientes que sí, ustedes crecieron ahí en su hogar y tienen la fe de sus padres, pero tienen ustedes que salir de la fe de sus padres y formar su propia fe, sus propias convicciones bíblicas que sean suyas, porque si ustedes no las hacen suyas, llegan a estar en una situación así y va a ser bien fácil que ustedes la abandonen. Porque van a decir, bueno, pues sí, esto fue lo que me enseñaron mis padres. Pues mis padres, sí es cierto que pueden estar equivocados. Yo recuerdo, me decían, no salgas al frío, cúbrete la cabeza porque te vas a resfriar. Y ahora yo aprendí aquí que en realidad el resfrío es un virus y que no entra por la pelona, ¿verdad? Pues entonces, entonces, pues así, empiezan a hacer ver que, pues sí pueden estar equivocados mis padres, ¿verdad? No me veas con esa cara porque se te va a quedar la cara así. Y no, pues vuelve otra vez a su estado normal, no se queda así. Y así tantas cositas. Entonces, porque así fue criado. Entonces el maestro dice, ¿y qué del hindú que fue criado creyendo en sus libros sagrados, en los Bhagavad, los Gitas y los Vedas? ¿Y qué del musulmán que está aquí, que fue criado con su libro, el Corán? ¿Y qué el mormón que está aquí, que fue criado con su libro del mormón? Y empieza a decir, aquí los tenemos a todos ellos, y fueron criados así. Entonces, tienes tú que respetar los diferentes libros, las diferentes creencias, si no, es que tú eres una persona de mente cerrada. Y empiezan, ¿verdad?, los argumentos, y no falta que otro estudiante ahí quiera quedar bien con el maestro y se levante y le aviente a la persona que dijo, porque la Biblia dice, y porque la Biblia dice. Ahora, otro de las razones o que puede uno dar cuando le pregunta, bueno, ¿por qué la Biblia sobre otros libros sagrados? Puede uno decir, yo creo en la Biblia porque la probé y cambió mi vida. Cambió mi vida. Entonces puede uno, ¿verdad?, hasta sentir ahí, yo les dije ahí, di mi testimonio delante de todos cómo cambió mi vida, y puede uno decir, ya, les di un argumento contundente. Pero en realidad, pues el maestro se va a gozar con ese argumento, va a decir, ay. Y el maestro muy bien puede contarle una historia y decirle, mire, jovencito, señorita, esto me recuerda la historia de este joven. Este joven que desde muy joven empezó a meterse en problemas porque empezó a juntarse con personas que andaban por mal camino. Entonces, pues, sus padres al ver eso, decidieron mandarlo a que mejor se fuera a vivir con su hermana mayor allá en Boston. Y se fue a vivir allá. Pero allá siguió, también encontró malas compañías al punto de que terminó en prisión. Y ahí en prisión, un hombre que les llevaba estudios le empezó a decir de su necesidad, de que necesitaba cambiar, que necesitaba poner su fe en el Mesías para que su vida fuera transformada y cambiara. Y él decía, no, yo no quiero saber nada de Mesías ni de nada. Pero platica este joven, ¿verdad?, que una noche tuvo un encuentro muy vívido con ese Mesías del que le hablaban, del que le predicaban, del que le enseñaban. Y ahí dice que doblé rodilla, me entregué y su vida fue transformada. Fue tanto el cambio de este joven que por buen comportamiento salió antes de tiempo de la prisión. Y su pasión, ¿verdad?, por su nueva fe fue tan grande que por influencia de él, más de 100 casas de oración fueron abiertas. Más de 100 reuniones. Y es más, hasta hay una calle con el nombre de él por todo el impacto que causó.
Ahora el maestro le pregunta, ¿sí sabes de quién estoy hablando? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Entonces les da el nombre, Malcolm X. Estoy hablándoles de Malcolm X. Y el Mesías, que lo transformó, en el que puso su fe y que hizo un gran cambio en su vida, fue nada menos que Elijah Muhammad, de la nación de Islam. Ese fue su fe. Entonces, con esto el maestro está queriéndole probar que su argumento es débil. Cuando uno le dice, pues yo probé la Biblia y la Biblia me cambió, me transformó. Es decir, ¿y qué me platicas de esto? ¿Qué me dices de esto? Malcolm X fue transformado, fue cambiado, vino a ser otro hombre. Ahora, después, Malcolm X dejó esta fe porque al unirse a la nación de Islam y llegar a conocer bien al Mesías, Elijah Muhammad, descubrió la verdadera vida de inmoralidad que vivía y dejó la nación de Islam. Y la nación de Islam no se lo perdonó y mandó a asesinarlo y lo mataron. Lo mataron a Malcolm X. Pero el punto es eso, que nuestro argumento va a ser destruido con historias así, como también, ¿verdad? Usted puede ver una persona que tiene problemas con el alcohol, y lo mandan de la corte a la AA, Alcohólicos Anónimos, y ahí, ¿verdad?, empieza a escuchar testimonios de otros, cómo pudieron salir del alcohol, asistiendo a las reuniones y esto y lo otro, pero les enseñan, pero tienes que tener un poder superior en el que pongas tu fe. Nosotros no somos una iglesia aquí, no te vamos a decir quién es. Tú tienes que tener tu propio poder superior para que pongas tu fe y confíes y puedas salir del alcoholismo. Y esta persona dijo, pues yo soy ateo, ¿a quién voy a poner como mi poder superior? Y entonces ya pensando dijo, ya sé, dice, todas las mañanas veo con agrado que entra la luz del sol aquí por mi ventana y pues me da buena vibración, lo veo bonito. Voy a hacer esta luz matutina, lo voy a hacer mi fuerza superior y voy a poner mi fe en esto, de que yo me voy a inspirar en esta luz que entra todos los días por mi cuarto como mi fuerza superior para yo poder salir de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, el testimonio de esta persona es que puso su fe y su confianza en ese poder superior, esa luz que entraba por su ventana, y dejó de tomar. Se mantuvo tal y como es la motivación de los Alcohólicos Anónimos. Un día a la vez, nomás con que te mantengas sobrio este día, y mañana eso será otro día, ahorita nada más y así, hasta la fecha, se ha mantenido sobrio. Entonces, con estos testimonios, ¿cómo queda nuestro testimonio de que yo creo en la Biblia porque la probé y cambió mi vida? ¿Será contundente nuestro argumento después de haber escuchado estos otros testimonios? No es contundente nuestro argumento del por qué yo creo en la Biblia. ¿Ok? No es contundente. Pero sí hay argumentos que son contundentes, que los tiene uno que aprender. Al rato les voy a enseñar ejemplos de dos libros que me ayudaron a mí para poder tener esa seguridad de que hay argumentos contundentes que puede uno presentar a personas, ¿verdad?, que son tal vez más educadas, más pensadoras en cuanto al tema, ¿verdad?, de la credibilidad de la Biblia, y que hay mucho material que podemos nosotros compartir y aprender. ¿Okay? Como por ejemplo, esta jovencita estaba leyendo, ella se preparó bien, ¿verdad? Sabía que iba a ir al colegio y sabía que era un colegio liberal, donde lo más seguro iba a ser completamente confrontada cada vez que ella levantara su mano para estar en oposición con alguna creencia que la iban a confrontar a su fe, iban a querer destruir su fe. Ella se preparó y dice que sí, sucedió en uno de los temas ahí de controversias de la evolución. Ella levantó su mano y dijo lo que ella creía, y sí, dice, luego el pastor dijo,
¿Y por qué crees como crees? Dijo ella, porque la Biblia dice esto y eso. ¿Y por qué la Biblia por sobre otra? Y lo mismo, lo que acabo de decirles, la confrontaron. ¿Ok? Pero ella no respondió. Bueno, pues es que así me criaron mis padres, creyendo que la Biblia es palabra de Dios y punto. No contestó eso. Tampoco contestó, es que yo probé lo que enseña la Biblia, las creencias, las puse en práctica y han transformado, han cambiado mi vida, soy una nueva persona. No dio esas razones el por qué cree en la Biblia. Dio una razón que cuando el maestro le escuchó la razón, ¿creen ustedes que continuó con la discusión? Nomás dijo, después continuamos con este tema, ahorita tengo que seguir con la clase. No la pudo ridiculizar, porque miren, esta fue la respuesta de ella. Dice, creo en la Biblia, y esta respuesta es una que vamos a estar analizando detalladamente en los próximos mensajes, y la vamos a ir memorizando. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener una respuesta inteligente, porque la fe cristiana es una fe inteligente y necesitamos nosotros aprenderla de memoria. Miren, esta es una respuesta correcta. Yo creo en la Biblia porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son escritos divinos en lugar de humanos. ¿Por qué creen que el maestro no quiso confrontación? Porque vio, la muchacha estaba preparada, que tenía una fe inteligente y que su respuesta no quiso ni picarle al panal porque iba a salir perdiendo. ¿Se fijan? Ahora, vamos a estar viendo esto y nos lo vamos a estar memorizando, ¿ok? Pero como por lo general, ¿verdad? En una institución así de educación alta, no lo van a dejar a uno, ¿verdad? Decir, no, yo no quiero que me digas qué dice la Biblia. ¿De dónde sacas esto? Bueno, sí hay información, lo que se le llama extrabíblica, fuera de la Biblia, pero también dentro de la Biblia. Y yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Como ahorita les voy a enseñar libros donde pueden ustedes encontrar las referencias de dónde está toda esta información extrabíblica, fuera de la Biblia, pero también los voy a llevar a la Biblia para que veamos punto por punto que todo esto dice la Biblia también. Todo esto que está aquí está en la Biblia. Y lo vamos a ver a través de estos 3 mensajes, y 2 más. ¿Okay? Como por ejemplo, este primer libro, More Than a Carpenter, Más que un carpintero, también está en español. Más que un carpintero. Este más se enfoca en lo que es Jesucristo, para que podamos ver que no es ningún personaje mitológico, toda la documentación histórica que hay, creíble, todo ahí, ¿verdad? De eso se trata. ¿Okay? ¿Verdad? Este fue escrito un maestro de universidad que era ateo y que él quería comprobar que el cristianismo era una farsa y terminó descubriendo que Jesucristo era más que un carpintero, que era verdaderamente Dios en la carne, y se convirtió y después se hizo un defensor de la fe cristiana, un apologista. Y luego escribió este libro. Si ustedes lo compran, Más que un carpintero, y nomás leen 2 páginas, por enfrente y por atrás, o sea, 4 hojitas, al día, en un mes lo leyeron todo. ¿Será mucho? ¿Verdad que no? 2 hojitas las leen fácil, ¿verdad? Pero es lo que pasa, que muchas veces nosotros los cristianos no tomamos la costumbre y la práctica consistente de prepararnos, de leer. Este fue el primer libro que yo leí cuando me convertí. ¿Se imaginan cuántos años? Este libro tenía apenas 2 años de haber salido, de que Josh McDowell estaba dando las conferencias de More Than a Carpenter, Más que un carpintero. ¿Okay? Y lo leí, estaba yo recién convertido y me avivó la fe, ¿verdad? De ver que hay evidencias históricas, documentadas, ¿verdad? De que no tenemos una fe
nada más mitológica, ¿verdad? Sino una fe inteligente. Ahora, ya una vez que usted lea esa y quiere profundizarse un poco más, el otro libro también del mismo escritor, Josh McDowell, pero que ahora escribió con su hijo, ¿verdad? Que su hijo ya también sacó un doctorado en apologética. Entonces, hicieron este libro, Evidencia que demanda un veredicto. También está en español, Evidencia que demanda un veredicto. O sea que aquí, este libro, si usted también lee las 2 hojitas, las 4 páginas al día, lo termina de leer en 6 meses, porque está más completo, tiene mucho más información, 6 meses. Pero lo que les quiero decir es que estos 2 libros, en un año, ya si son flojitos para leer, en un año leyeron estos 2 libros tan importantes, tan necesarios para poder dar una razón de la fe cuando alguien nos la demande, dice la Escritura. Inteligente. Entonces, este otro libro es bien, bien importante para que pueda uno así defender la palabra de Dios. Me retracto, la palabra de Dios no la tenemos que defender. Hay un predicador, Spurgeon, de épocas pasadas, se le conoció como el príncipe de los predicadores, y se le considera que él fue el primer pastor, ¿verdad? Era pastor bautista en Inglaterra, el primero que tuvo una iglesia mega church, ¿verdad? De miles de personas asistiendo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo casi todas las iglesias eran pequeñitas, muchas iglesias pequeñitas, y él pudo atraer a tener una mega church. Y esto fue lo que escribió en cuanto a defender la Biblia. Dice, ¿defender la Biblia? Se la pregunta, ¿defender la Biblia? Dice, ¿defenderías a un león? ¿Sí o no? No, dice, desátenlo y se defenderá solo. Así ve, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Entonces, no es que tengamos que defender la Biblia. Lo único que hacemos es contestar a la pregunta, ¿por qué yo creo en la Biblia? Eso es todo lo que voy a hacer. Dar razones inteligentes, el por qué yo creo en la Biblia. ¿Ok? Y para eso, como les digo, vamos a ver ahí en la Biblia que dice exactamente el argumento que les presenté, que ustedes pueden presentarle a una persona de por qué creemos la Biblia. Abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver ahí qué dice la palabra de Dios. ¿Okay? Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, aunque cuando yo les muestre versículos de este mismo pasaje aquí en la pantalla, lo más seguro es que voy a usar de alguna otra versión, ¿verdad? Para que así puedan ustedes verlo desde diferentes perspectivas y con versiones un poco más sencillas. Pero voy a dar tiempo para que la tengan. 2 de Pedro, capítulo 1. Ahora, quiero que entiendan que aquí Pedro también está respondiendo a esa misma pregunta. También en su tiempo se dudaba de decir, bueno, ¿y por qué debemos de creer en los escritos estos, verdad? Tanto del Antiguo Testamento, ¿por qué debemos de creer en los escritos de Mateo, de Lucas, de Marcos, que ya estaban en circulación? ¿Por qué debemos de creer en esto? Bueno, ¿ya lo encontraron? Ok. Versículo 16, dice así. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. ¿Se fijan? Porque ya había esa acusación. No, supersticiones, puros cuentos. Y dice, no, nosotros no estábamos compartiendo con ustedes supersticiones ni cuentos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Testigos oculares. Están diciendo, no, nosotros no les estamos contando cosas que oímos y que, como ustedes dicen,
Pues alguien dijo algo y se lo dijo a alguien más y ahí le fueron cambiando, le fueron exagerando, le fueron quitando, le fueron agregando y ya para cuando ustedes lo escriben o lo dicen, pues ya es una cosa muy diferente. Dice, no, nosotros no, eso no se trata de lo que estamos nosotros predicando y lo que hemos escrito. No es nada de eso. Estamos dándoles testimonio de lo que nosotros fuimos testigos oculares. Versículo 17. Dice, Él recibió honor, está hablando de Jesucristo, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Versículo 18 dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Versículo 20, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, eso exactamente que dijo Pedro en su tiempo, hace más de 2000 años, es lo mismo que yo les puse aquí, que esta jovencita dio como respuesta ahí en el colegio, en la universidad, de por qué creía en la Biblia. Y vamos a estar viendo parte por parte, ¿verdad? El primer punto, vamos a estar viendo esto, una colección confiable de documentos históricos, ¿ok? Y nos lo vamos a ir aprendiendo de memoria. Repitan conmigo, una colección confiable de documentos históricos. Otra vez, un coro. Una colección confiable de documentos históricos. Ahora, cada palabra, hermanos, es clave. Es importante y la vamos a ir aprendiendo y entendiendo. Porque esto es lo que hace la diferencia de la Biblia de cualquier otro libro sagrado, de cualquier otra religión. Que es una colección confiable de documentos históricos. Confiable, y vamos a ver las razones por las cuales es confiable históricamente, con pruebas extrabíblicas como interior de la misma Biblia. ¿Okay? Entonces, todo eso es bien importante para que nosotros podamos tener su propia fe. Esta es mi fe, estas son mis convicciones, y mi fe no es una fe ciega, es una fe inteligente. Bien importante que uno se pueda establecer así, porque por lo general lo que vemos comúnmente hoy en día dentro de lo que se le llama el cristianismo es nomás religiosidad. Las personas que son religiosas nomás se conforman con ir a una iglesia y pensar que yo estoy bien con Dios porque yo tengo mi iglesia y yo voy a la iglesia y nomás. Eso es el círculo vicioso, pero en realidad no tienen una fe inteligente, una fe que verdaderamente pueda soportar los ataques que vengan en la vida, ya sea de las tentaciones, de las tribulaciones, la adversidad, que les hagan preguntas en cuanto al por qué crees lo que crees. No hay esas fuerzas, no hay esas raíces en las vidas de las personas, y entonces pasa lo que nos dice el Señor Jesucristo: estamos edificando sobre la arena, y cuando vienen los vientos y las tormentas es grande la caída. Pero cuando verdaderamente nosotros edificamos sobre la roca, pueden venir todas esas tormentas y vamos a permanecer firmes. Por eso es bien importante que entendamos que la Biblia, eso es lo que es, que eso fue lo que Pedro dijo en el versículo 16, dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, ¿okay? O sea, está diciendo, no, lo que nosotros venimos a compartirles es histórico, comprobable.
Es histórico. Y no es alguien que haya venido y nos haya dicho, no, es algo que somos testigos oculares de aquello. Somos testigos oculares. Cuando ustedes oyen que Dios Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual estoy muy contento, tengo complacencia, dice, eso para mí no es un cuento, yo fui testigo, está diciendo el apóstol Pedro. Yo fui testigo, yo estuve ahí en el monte sagrado. Y yo fui el que dije, ¿saben que esto está tan hermoso, tan sagrado, que vamos a poner unas carpas y aquí nos quedamos? El cielo descendió. Porque esa fue la reacción del apóstol Pedro cuando eso sucedió. Entonces está diciendo, somos testigos oculares de todo esto. Estos son eventos históricos. Estos no son cuentos inventados por nadie. Él está tratando de establecer a la gente en una fe inteligente. Y entonces es una colección confiable. Ahora, es bien importante que entendamos que la Biblia es una colección, porque otros libros sagrados no son una colección. ¿Por qué? Que vamos a ver, ¿verdad?, en cuanto a qué nos referimos por ser una colección y no ser una colección. Por ejemplo, no es una colección, ¿ok?, el libro del Mormón. El libro del Mormón es un solo libro y fue escrito nada más por Joseph Smith, ¿ok?, no más por él. Y la manera en la que él lo escribió fue de la manera, pues, que no hay testigos, no hay nada que pueda corroborar que su historia es real. Dice, se me apareció el ángel Moroni y él me guió a un lugar donde estaban unas tabletas de oro escritas en un idioma que yo no podía entender. Me dijo que era algo egipcio y que yo no lo podía entender, pero que yo lo tenía que traducir y escribir el libro del Mormón. ¿Okay? Y entonces me dijo, pero quiero que en un cuarto pongas una cortina que te separe a ti y que separe a 3 de tus amigos de más confianza, porque yo te voy a dar la facilidad de que tú puedas entender estos escritos y tú se los vas a dictar, pero ellos no van a poder ver las tablas y ellos nomás van a escribir lo que tú les dictes. ¿Ok? Entonces dice, hice eso y entonces dije, pero Ángel, yo no entiendo, sigo sin entender. Dice, entonces él me dio unos lentes y con esos lentes pude entender lo que decía. Y entonces empecé a dictarles a mis compañeros que estaban del otro lado hasta que se terminó de escribir el libro del Mormón. Y cuenta, ¿verdad?, la historia que a una de las personas de los que fueron disque testigos le preguntaron, ¿y tú viste las tablas? Dicen, no, nosotros no vimos las tablas, ¿verdad?, esas. ¿Y vistes o oíste que el ángel? No, nosotros no vimos nada, nomás oíamos lo que él nos dictaba. Y uno de ellos dijeron, ¿vistes que trajera una caja, como dice él, la caja con las tablas? Pues no, nomás lo vimos con un libro de notas. Sí, él ya había escrito el libro del Mormón y nomás se los estaba dictando para que creyeran que había sido algo sobrenatural. Entonces, pueden ustedes creer, porque cuando se ha hecho un análisis y un estudio del libro del Mormón, no es como en la Biblia. En la Biblia hay 2,500 descubrimientos arqueológicos, 2,500 descubrimientos arqueológicos que han corroborado lo que dice la Biblia, que han estado de acuerdo a lo que dice la Biblia. Mientras que en el libro del Mormón no se ha encontrado arqueológicamente nada que compruebe lo que dice el libro del Mormón. 0. Mientras que con la Biblia, 2,500. Y esto ha sido de que ha habido oposición contra la Biblia. Dicen, la Biblia habla, por ejemplo, de tal persona y nunca se ha encontrado ningún documento que hable de tal rey o de tal persona. Y luego cuando se lo encuentra dicen, sí había. Y nada más. Nomás publican, no se había encontrado nada. Esta es una prueba de que la Biblia tiene errores. Pero cuando se encuentra de que sí, no era ninguna mentira, no dicen nada. No dicen, sí existió tal rey ya. Calladitos. Porque sabemos que
que a la Biblia es a la que se le ataca. A la Biblia es a la que se le ataca. Entonces, nos ha encontrado los lugares que menciona el libro de Mormón, nunca los han encontrado arqueológicamente. Las monedas que menciona, nunca. Las culturas de las que menciona ahí, nunca se han encontrado rastros de tales culturas. Nada. Pudiera usted, eso sí es creer ciegamente en un mensaje, no inteligentemente, porque no hay ninguna evidencia histórica, arqueológica, nada en cuanto al libro del Mormón. ¿Okay? Otro libro que, pues, ¿cuántas personas no siguen la religión del Islam? El Corán, libro sagrado de Islam, fue escrito por Mahoma. ¿Okay? Por Mahoma. Rico, ¿prendes los aires? No sé si yo no soy el único que tengo calor o ustedes no. ¿No? ¡Fiu! ¿Tienes frío? Está en juego, pastor. Vino como rayo. Ok, ahora, él escribió ese libro. ¿Saben cómo lo escribió? Igual que Joseph Smith dijo, nomás que pues, fue un poco más vivo. A él se le apareció el ángel Gabriel. Al ángel Gabriel, ya más bíblico, ¿verdad? Dice, ya más bíblico. A él se le apareció el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le dictó le llaman la máxima revelación de Dios para los hombres, libro del Corán. Entonces, él lo escribió por revelación del ángel Gabriel. Entonces, si se fijan, no es una colección, porque es un solo autor, nada más, es un solo libro. Mientras que la Biblia sí es una colección, porque la Biblia, nosotros sabemos que son 66 libros. Por eso se llama Biblia, del latín, libros. Libros. Son 66 libros, no es un libro. Claro que nosotros estamos impuestos a verlo como un libro, decimos la Biblia. Pero ¿qué quiere decir Biblia? Libros, quiere decir. Son 66 libros que tenemos en un libro, pero son 66 libros la Biblia. Y fíjense, fueron escritos no por un autor, por 40 autores fue escrita. 40 autores fueron los que le escribieron. ¿Se imaginan ustedes? 40 autores. Y luego fue escrito en 3 diferentes idiomas. El Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento principalmente en griego y algunos otros pasajes en arameo. ¿Okay? Y luego fue escrito en 3 diferentes continentes. 3 diferentes continentes. Y a la vez de todo esto, durante un periodo de 1600 años, ¿creen ustedes que estos 40 diferentes autores, escribiendo en diferentes épocas, pudieran haberse puesto de acuerdo para decir, ¿saben qué? Vamos a engañar a la humanidad y vamos a producir un libro para poder manipular a la gente con una religión que se va a llamar cristianismo. Vamos a comenzar primero con el judaísmo y luego con el cristianismo, pero lo vamos a hacer este libro bien suave entre nosotros los 40. ¿Se pudieron conocer en un espacio de 1600 años de conocerse unos con otros? No. Porque es un espacio de 1600 años en el que se fue poco a poco escribiéndose desde Génesis hasta Apocalipsis, 1600 años por 40 diferentes escritores, autores, ¿okay? Y sin embargo, cuando uno lo ve, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos mensajes, cuando veamos de Génesis a Apocalipsis, es un mensaje progresivo, un solo mensaje. Todos los 66 libros hablan de lo mismo, ¿verdad? De una manera progresiva, se va desenvolviendo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se va desenvolviendo? Dios crea al hombre, comenzamos con el libro de Génesis, el principio. Dios crea al hombre, pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre cae, se rebela contra Dios. Y luego sigue la historia, Dios inicia la redención, la salvación, el proceso en el que el hombre va a volver otra vez de ese jardín perdido. Vemos en Apocalipsis que se recupera. Entonces la historia se va desenvolviendo poco a poco.
Dios logra la redención a través de su Hijo Jesucristo, que era Dios mismo encarnado. Dios logra la regeneración, la redención del hombre, y Dios da a luz la iglesia para que ahora sí la iglesia pueda. Vemos que primeramente para los judíos y ahora para los gentiles, la iglesia, para que el evangelio pueda ser esparcido a todo el mundo a través de la iglesia, y entonces viene Dios completa la redención. Ya cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos que lo que Dios comenzó en Génesis, lo completa en Apocalipsis. Por eso Génesis quiere decir el comienzo, y luego Apocalipsis, Revelación, el final. Entonces, ¿creen ustedes que estos 40 autores que escribieron en diferentes periodos, en un periodo de 1600 años, se hayan podido poner de acuerdo para escribir este libro? ¿O será verdaderamente sobrenatural de parte de Dios, como Pedro les dijo ahí? Y quiero que sepan que esta profecía, este libro fue escrito no fue por la mente del hombre, por la voluntad del hombre, sino que Dios guió al hombre a través del Espíritu Santo para que pudieran escribir el mensaje de Dios usando como instrumento al hombre. ¿Ok? Instrumento al hombre. Entonces, vemos, ¿verdad?, que es una colección confiable de documentos históricos. ¿Ok? Y igual que en el culto de inglés, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Me acabó el tiempo. Entonces, debemos nosotros ir trabajando. En esta semana yo quiero que, porque cuando menos piensen, yo le voy a decir a cualquiera, a ver, dígame de memoria el punto número 1. Y fácil, me va a decir, pues está fácil. Una colección confiable de documentos históricos. ¿Okay? Es lo que va a decir. Y ya la próxima semana, que es lo que le digo, ya no tuve tiempo de cubrir ahora, vamos a ver escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, y vamos a estarlo viendo con la reafirmación bíblica de Pedro, ¿verdad? Todo eso, y vamos a ir viendo punto por punto, ¿verdad? Nuestra respuesta inteligente, de una fe inteligente, basada con información extra bíblica, fuera de la Biblia y dentro de la Biblia. Las dos. Vamos a estar viendo eso. Entonces ya tienen su tarea. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día de vida que nos das. Gracias por la bendición, Señor, de podernos reunir.